Vamos ahora a ver las características diferenciadoras de las ondas. Vamos a ver lo que es el concepto de transporte de energía, la interacción local onda-onda y la onda como un medio de propagación de una oscilación local. Empezaremos explicando algunos conceptos previos, sencillos, como es los fenómenos ondulatorios, lo que son pulsos y ondas. Bien. Cuando se lanza una piedra sobre una superficie de agua en reposo, se produce una perturbación que se extiende en forma de círculos concéntricos. Todos hemos visto alguna vez e incluso hemos practicado tirando piedras a un estanque y viendo los círculos concéntricos que se van formando y se van propagando a lo largo de la superficie. El agua no se desplaza en la dirección en que avanza la perturbación, solo se agita verticalmente al paso de ella. Esto se puede comprobar colocando en la superficie del agua un cuerpo pequeño, flotante, de material ligero como un corcho. Cuando le alcanza la perturbación se le ve subir y bajar, pero al quedar de nuevo en reposo se encuentra en el mismo lugar en que inicialmente estaba. Es decir, si nosotros tenemos un punto como este, en el cual hemos situado el corcho, y esta es una vista de perfil del estanque de una superficie, de la parte de la superficie, cuando viene la perturbación, cuando viene la ola, este corcho se encuentra en una situación inicial, la perturbación se está propagando, la perturbación se aproxima y hay un momento en que ya la perturbación alcanza de lleno al corcho, y el corcho lo que hace es que empieza a subir y a bajar, pero el corcho no se mueve en esta dirección, es decir, lo único que hace es vibra, cambia en esta otra dirección. Es decir, la perturbación lo alcanza, el corcho empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, pero el corcho no se desplaza en la dirección de propagación. Esto es muy importante. Es decir, el corcho o cualquier otra partícula, hemos dicho un corcho porque con esto se visualiza mejor, pero cualquier otra partícula sube y baja, cambia su posición de equilibrio, pero no se desplaza en la dirección de propagación. Bueno, se ha puesto de moda últimamente en algunos campos de fútbol pues hacer la ola. Nada mejor para visualizar esto que el fenómeno de hacer la ola. Imaginémonos en un campo de fútbol. Entonces llega la perturbación, empiezan a moverse al lado nuestro, y nosotros ¿qué es lo que hacemos cuando nos llega? Subimos y bajamos, pero no nos movemos de nuestro asiento. Es decir, no cambiamos al asiento de al lado, ni al siguiente, ni por supuesto al izquierdo o al derecho. Es decir, lo único que hacemos es movernos hacia donde, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, es un tipo de fenómeno ondulatorio, de alguna manera, es un tipo de fenómeno ondulatorio, y este ejemplo lo ilustra muy bien. Es decir, hay un movimiento perpendicular, en este caso que hemos dicho, a la dirección de propagación, pero nosotros no nos movemos al asiento de al lado ni al siguiente, es decir, solamente subimos y bajamos. Bien, esto podría servir como un ejemplo, en primera aproximación. Bueno, como hemos dicho, esto se puede comprobar con un cuerpo pequeño, como un corcho. Cuando alcanza la perturbación se le ve subir y bajar, pero al quedar de nuevo en reposo se encuentra en el mismo lugar en que inicialmente estaba aquí. Estaba aquí y al final acaba aquí. Esta es una vista de las diferentes situaciones que va atravesando el corcho, hasta que al final vuelve a su posición inicial. Bien, otra experiencia de perturbación que se propaga se puede realizar con un tubo de goma, por ejemplo como este. Un tubo de goma como este, delgado de varios metros de longitud. Si se sujeta uno de sus extremos a un punto fijo, por ejemplo este, y se da una rápida sacudida al otro extremo, movemos hacia arriba o hacia abajo, se produce una deformación que avanza rápidamente a través del tubo. Es decir, se produce una deformación que se mueve hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Aquí tampoco se produce transporte de materia. El tubo sigue estando en la misma posición. El tubo en su conjunto no se desplaza hacia la derecha. Lo que hace es subir y bajar. Es alcanzado por la perturbación, pero el tubo no se mueve hacia la derecha. Entonces lo que avanza es la deformación producida en el tubo, pero no la materia que lo constituye. Supongamos, por ejemplo, una cuerda tensa.
si en el extremo libre le damos un golpe vertical, por ejemplo, pongamos en una cuerda de una cuerda tensa, por ejemplo, de una guitarra, pues si en el extremo libre le damos un golpe vertical hacia arriba, por ejemplo, hemos producido un pulso. Cada partícula de la cuerda está en reposo hasta que le llega el pulso. En ese instante se mueve durante un corto tiempo y después vuelve al reposo. El pulso se ha propagado a lo largo de la cuerda. Si en vez de dar un solo golpe al extremo de la cuerda lo movemos continuamente hacia arriba y hacia abajo, producimos una sucesión de pulsos, es decir, tendríamos un pulso que sería una única perturbación aislada, pero si estamos moviendo continuamente esa cuerda en este extremo fija, en un extremo fija y en la otra la cuerda tensa la movemos hacia arriba y hacia abajo indefinidamente, lo que estamos promoviendo, lo que estamos fabricando, lo que estamos construyendo es una sucesión de pulsos. Entonces, como hemos dicho, si en vez de dar un solo golpe al extremo de la cuerda lo movemos continuamente hacia arriba y hacia abajo, producimos una sucesión de pulsos. Y esto se le conoce como tren de onda o simplemente una onda. Luego, entonces, ¿qué es una onda? Pues una onda es una sucesión de pulsos. Todas las partículas de la cuerda se están moviendo, siendo necesario suministrar energía continuamente. Bien. En general, una onda es cualquier tipo de perturbación que se propaga a través de un medio material o incluso en el vacío. Es decir, hay veces que no es necesario que haya materia. Incluso en el vacío pues se puede transmitir la onda. Es decir, no es necesario que exista el transporte de material. Según la naturaleza, bueno, vamos a ver ahora formas de clasificar las ondas. Bueno, pues siempre cualquier conjunto se puede clasificar de muchas formas. Lo que hay que dejar claro es el criterio de clasificación, pero un mismo grupo se puede subdividir en otros muchos grupos distintos dependiendo del criterio de clasificación. Pues aquí vamos a clasificarla en un principio según su naturaleza. Según su naturaleza, las ondas físicas pueden clasificarse en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las mecánicas son las que necesitan un medio material para transportarse, y las electromagnéticas son las que no necesitan un medio material para propagarse. Por ejemplo, las ondas mecánicas, tales como el sonido, o las ondas en muelle o en cuerdas, precisan de la existencia de un medio material, que del mismo modo que el agua o el tubo de goma hace de soporte de la perturbación. Sin embargo, otras perturbaciones pueden propagarse en el vacío. Se trata de las ondas electromagnéticas. Es decir, campos electromagnéticos fluctuantes y viajeros. Dicho de otra manera, si la onda, para que se propague, le hace falta hacerlo en un medio material, tendremos una onda mecánica. Si la onda se puede propagar sin necesidad de un medio material presente, se trata por tanto de una onda electromagnética. Vamos a ver las principales diferencias entre rasgos diferenciales de onda y partícula. Vamos a ver entonces, por tanto, la diferencia entre lo que se conoce como onda y lo que se conoce como partícula. El movimiento ondulatorio es cualquier tipo de perturbación que, producida en cualquier punto del espacio, transmite energía y momento lineal sin que exista transporte de materia. Esto es lo más importante, es decir, que hay una energía y un momento lineal que se transmite, sin embargo no hay transporte de materia, como hemos visto en el caso del corcho que se movía sobre la superficie del lago, o en una onda en un campo de fútbol, donde somos nosotros los que nos movemos hacia arriba, hacia abajo, pero no hay un transporte de materia hacia la derecha, en el sentido de perturbación de la onda. Simplemente nosotros nos movemos hacia arriba o hacia abajo, pero no nos desplazamos a los asientos siguientes. Por tanto, no hay transporte de materia. Bien, entonces onda, resumiendo, es una perturbación en la que se transmite energía en momento lineal. Recordemos que el momento lineal es P igual a M por V, sin que exista transporte de materia. En una partícula, por contra, la energía y el momento lineal se transportan conjuntamente con su masa. Es decir, si
yo le doy una patada a una piedra, pues hay transporte de energía, pero también hay transporte de materia. Esa es la diferencia fundamental entre onda y partícula. Es decir, que en la partícula hay transporte de energía, pero necesariamente hay transporte de materia, mientras que la onda no. Bien, las ondas pueden dar lugar a fenómenos de interferencia, reflexión, refracción y difracción, que veremos más adelante. ¿Qué es la difracción? Pues consiste en la desviación que experimentan las ondas que bordean los obstáculos interpuestos. Ya veremos más adelante fenómenos también de interferencia, reflexión, etc. Bueno, vamos a ver los tipos de ondas. Y los tipos de ondas pueden ser longitudinales y transversales. Bien, este es otro criterio de clasificación distinto de la naturaleza. Las ondas longitudinales y transversales. Las ondas se pueden clasificar atendiendo a los siguientes criterios. ¿Tipo de energía que se propaga? Pues onda mecánica. Se propaga energía mecánica, como hemos explicado antes. También reciben el nombre de ondas materiales, porque necesitan de un medio material elástico de propagación, por ejemplo el sonido. De todos es sabido que para que exista sonido, para que nosotros nos llegue el sonido, pues hace falta que haya aire. En el vacío el sonido no se transmite y por tanto, como hemos dicho, el sonido es una onda material. Ondas electromagnéticas. Se propaga la energía electromagnética producida por oscilaciones de campo eléctrico y magnético, ambos perpendiculares entre sí. Es decir, el campo E y el campo B magnéticos se propagan a lo largo del vacío. No necesitan medio material de propagación. La velocidad de propagación es perpendicular a E y a B. Y de valor C. La velocidad de cualquier onda electromagnética es C, que es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Por ejemplo, la luz. ¿Vale? Bueno, este es un hecho importantísimo. De hecho, es tan importante que nosotros le debemos la vida. Nuestra vida se la debemos a otros muchos aspectos también, pero sobre todo a uno fundamental es este. Bien, toda la energía que llega a la Tierra, o la gran mayoría de la energía que llega a la Tierra, es del Sol. Y entre el Sol y la Tierra no hay más que vacío. Si no existiese una forma de propagar esa energía desde el Sol a la Tierra, no sería posible la vida. Es decir, en la Tierra existe la vida gracias a que nos llega energía del Sol. Energía en forma de radiación electromagnética. Recordamos así brevemente que había varias formas de conducción del calor. Una era conducción, otra convección y otra por radiación. Esta forma de propagación del calor por radiación está íntimamente relacionada con las ondas electromagnéticas. Y es posible que se propague la energía electromagnética sin necesidad de haber medio material. Afortunadamente, porque si no, no nos llegaría energía del Sol, las plantas no podrían realizar su función, no podría fabricarse materia orgánica, no se podría hacer la fotosíntesis y bueno, pues no sería en definitiva posible la vida. Bien, vamos también a una posible clasificación es por el número de dimensiones en las que se propaga la energía. Por ejemplo, ondas unidimensionales, pues la energía se propaga en una única dimensión. Por ejemplo, la onda que se propaga en una cuerda. La onda que se propaga en una cuerda es en una única dirección, entonces es una onda como unidimensional, porque la dirección de propagación es una única. Solo tengo una dimensión, que es esta. Ondas bidimensionales. Ondas bidimensionales. La energía se propaga en un plano. Vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, ahora la superficie del estanque. La superficie del estanque tiene dos dimensiones. El estanque es un plano. Supongamos que esa pizarra o esta pantalla es el estanque visto desde arriba. Yo tiro la piedra aquí y aquí empieza a propagarse en círculo concéntrico la perturbación.
Pues la perturbación se está propagando en un plano, en dos superficies. Es una onda bidimensional. Como hemos dicho, la energía se propaga en un plano. Por ejemplo, las ondas que se forman en la superficie del agua. Volvemos a repetir rápidamente. Tiramos una piedra aquí, al centro del estanque, y ahora empieza a propagarse la onda, la perturbación, la energía, y se está propagando en dos direcciones, en dos dimensiones, perdón, no dos direcciones, dos dimensiones, como son las de un plano, las del plano del estanque. Es, por ejemplo, una onda bidimensional. Otro caso posible sería las ondas tridimensionales. La energía se propaga en tres dimensiones, por ejemplo, el sonido. Bien, vamos a ver otro apartado, pero dentro de las ondas tridimensionales, tridimensionales, ¿qué significa? Tres dimensiones. Si yo hablo y este sonido llega a ustedes, es precisamente porque el sonido se transmite en las tres direcciones del espacio, es decir, en la X, en la Y y en la Z, ¿vale? Es una onda tridimensional. Vamos a pasar ahora a estudiar la relación que existe entre la dirección de propagación y la dirección de vibración. Vamos a considerar lo que son ondas longitudinales, que son ondas como los de la derecha. Estos gráficos de aquí de la derecha van a ser las ondas longitudinales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ondas longitudinales? Pues las ondas longitudinales son aquellos en que la dirección de vibración de la partícula coincide con la dirección de propagación. Una onda longitudinal es una sucesión de contracciones y dilataciones del medio. Vamos a fijarnos aquí. Si yo tiro de este muelle, aquí se está contrayendo, lo vemos aquí, el muelle es más contraído, y esto se va desplazando hacia ¿dónde? Se va desplazando hacia la derecha. Entonces, la dirección de propagación, que es esta, la dirección de propagación coincide con la dirección de perturbación. Aquí es donde se ha perturbado la onda. Es decir, la dirección de vibración, está vibrando la partícula aquí, por el muelle, de las partículas coincide con la dirección de propagación, es decir, estas partículas se han comprimido aquí, están vibrando aquí, y además es la misma que la dirección en la que se está propagando la onda. Luego esta sería una onda longitudinal, porque las partículas vibran aquí y además se desplazan en la misma dirección que es la de propagación. Mientras que, por contra, en las ondas transversales lo que podemos observar es que esta partícula, por ejemplo, vibra en este sentido, y la velocidad de propagación es en este otro, la dirección de propagación es en este otro, es decir, que son perpendiculares. Una es cómo vibran las partículas, cómo se mueven las partículas cuando le llega la onda, y otra es la velocidad o la dirección de avance de la perturbación. Entonces estas serían ondas transversales porque son perpendiculares. Vemos que esta sería la velocidad de propagación de la onda, que no habría que confundir esta velocidad de propagación de la onda con la velocidad de perturbación de lo que está haciendo este punto, de cómo baja y sube el corcho. Una cosa es lo rápido que se desplaza esta ola hacia la derecha y otra cosa es lo rápido que sube y baja el corcho. Son cosas totalmente distintas. Es decir, esta sería la velocidad de propagación de la onda y esta sería la velocidad del corcho, cómo sube y cómo baja. Y una cosa, como hemos dicho, una es la velocidad de propagación de la onda, y otra es la velocidad de las partículas, material, de vibración de las partículas. Y como estamos viendo, es perpendicular esta dirección de propagación con la dirección de vibración de la partícula. Entonces creo que queda perfectamente claro. Vamos a repetir de todas maneras. Ondas longitudinales, la dirección de vibración de las partículas coincide con la dirección de propagación. Es decir, las partículas vibran así, por ejemplo en este caso del muelle, o en el sonido, también el sonido sería una onda longitudinal, y entonces vibran así, y la velocidad de propagación tiene la misma dirección que la de perturbación de la partícula. Y la onda transversal, pues la partícula se mueve en esta dirección que es perpendicular a la dirección de propagación.
Entonces lo tenemos aquí. La dirección de vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En la figura, los puntos de la cuerda vibran en un eje Y, es decir, hacia arriba y hacia abajo, mientras que la onda se propaga en el eje X. Una onda transversal es una sucesión de crestas y valles, por ejemplo, la onda que se propaga en una cuerda. Onda en la superficie del líquido y ondas electromagnéticas. Entonces, ejemplos de ondas transversales. Pues la onda en una cuerda, la onda en un líquido, en el corcho que sube y baja, y la onda electromagnética. A continuación veremos fenómenos muy relacionados con esto, como son fenómenos de polarización y ondas polarizadas.